acá. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Trabajos de coordinación entre Estados Unidos y Ecuador permitieron que se interceptaran embarcaciones con armas que pretendían ingresarse al país. En breve, los detalles. Hola, Gaby. Hola, Liz. Amigos, muy buenas tardes. Además, se refuerza la seguridad en las dos ciudades más violentas para hacerle frente al crimen organizado. Empezamos con las noticias. Bienvenidos. La Policía Nacional y la Armada del Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, interceptaron 2 embarcaciones en espacios acuáticos de las Islas Galápagos, que transportaban 8 bultos. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, en sus redes sociales. El cargamento contenía armas de fuego que pretendían ingresar al país de forma ilegal y llegar a manos de estructuras del narcotráfico. El operativo dejó 50 tripulantes aprehendidos, quienes no tenían sus documentos en regla, y más de 2.500 galones de combustibles decomisados. Y en otro tema sobre seguridad, la presencia policial y militar se refuerza en Guayaquil y Durán, 2 de las ciudades más violentas del país y que concentran casi el 50% de los asesinatos nacionales. Joana Ramos nos tiene todos los detalles. Joana, cuéntanos de qué se trata. Gracias, ¿qué tal? Guayaquil Tregua Cero es el nombre del operativo policial y militar que el gobierno ejecuta desde este fin de semana en Guayaquil y Durán. La intervención militar está a cargo de 7.000 uniformados que llegaron por tierra y aire. Y la disposición del bloque de seguridad es reforzar la presencia de la autoridad en estas 2 ciudades, las más violentas del país y la región. Y no es cuestión de percepción, las cifras lo confirman. Entre enero y agosto de 2025, Guayas registró 3.000 asesinatos, el 47% de todas las muertes ocurridas en el país en este periodo. En Guayaquil no ha habido un solo día sin al menos un homicidio en los primeros 8 meses de este año. En el cantón se concentra el 29% de los asesinatos a escala nacional, siendo las parroquias de Pascuales, Tarqui y Jimena las más violentas. El bloque de seguridad destinó al menos 5.000 uniformados que estarán acompañados de equipos tácticos y unidades especializadas de inteligencia. Mientras que Durán, a pocos metros de Guayaquil, tendrá 3.000 militares. La ciudad, con más de 300.000 habitantes, es azotada por extorsiones, secuestros y asesinatos. Los asentamientos irregulares que proliferan en la ciudad se han convertido en centros de operaciones, desde donde operan bandas delictivas, según las autoridades. El punto más crítico en este cantón es Fincas Delia. El asentamiento irregular nació hace 15 años y carece de todos los servicios básicos. Solo en lo que va de este año, Durán ha sido intervenida en más de 5 ocasiones. El gobierno informó que las tareas se intensificarán hasta el 9 de noviembre, con opción a extenderse de esta fecha. La Fuerza Aérea Ecuatoriana conmemoró sus 105 años de creación. Durante el evento, el presidente Daniel Noboa agradeció a los uniformados por defender la democracia durante el paro indígena. Belén Marizal está en la base aérea en el norte de Quito para darnos los detalles. Hola, Belén. Sí, muy buenas tardes. Con un despliegue de aeronaves sobrevolando el cielo capitalino se conmemoraron 105 años de la aviación nacional. Durante este evento castrense, el presidente Daniel Noboa agradeció a los miembros de la Fuerza Aérea por el trabajo realizado durante 31 días de paralizaciones, cuyo foco fue la provincia de Imbabura. Dijo que en sus manos estuvo defender la democracia. Escuchemos. Hace pocos días, una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos, bloqueando carreteras, paralizando la producción y afectando el sustento de millones de familias. Pero ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes, defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz. Su compromiso con el Ecuador fue más fuerte que cualquier agresión. Y gracias a ustedes el país no cayó en manos de quienes intentan verlo dividido y de rodillas, como tantas veces lo intentaron en el pasado. Gracias por defender la democracia.
De su lado, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana señaló que no darán tregua a los desestabilizadores y que hoy el país enfrenta nuevas amenazas para lo cual ellos se están preparando. Incluso mencionó que están recuperando de a poco la operatividad de las Fuerzas Armadas a través de la adquisición de nuevas aeronaves, así como también de tecnología gracias a la cooperación con otras naciones. Escuchemos. Hoy enfrentamos un escenario distinto y muy desafiante. Las amenazas son multidimensionales y transnacionales. El narcoterrorismo, el crimen organizado buscan desestabilizar a nuestro país. Ante eso, nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana responde con valor, profesionalismo y compromiso. La ceremonia castrense finalizó con el desfile a través del cual se pudo observar a los cadetes de las distintas escuelas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esa es la información que comparto con ustedes a esta hora. Siguen con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, gracias por tu reporte. Vamos con más noticias. Más de 100.000 policías y militares garantizarán la seguridad en el próximo proceso electoral del 16 de noviembre. Por su parte, el ECU 911 estará activo con 5.700 dispositivos que monitorearán sitios estratégicos. María Fernanda Utreras nos cuenta más. Adelante, Mafer. Así es, buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. A 20 días de las elecciones, de la consulta popular y el referéndum, el Consejo Nacional Electoral activó la Mesa Nacional de Seguridad, en la que trabajarán al menos 20 instituciones del Estado para garantizar la seguridad y también que este proceso se desarrolle con total normalidad. Pero ¿cuántos funcionarios trabajarán y cuál será la metodología de esta Mesa Nacional de Seguridad? Le contamos más en el siguiente reportaje. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en conjunto con representantes de la Policía, Fuerzas Armadas y el ECU 911, anunciaron el despliegue de seguridad que se realizará en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre. Cumplimos con la activación de la Mesa Nacional de Seguridad. Ahora, a partir de este momento, se instala de manera permanente y en el caso de que fuera necesario, ya sea por una situación de factor climático o de alguna situación grave, nos volvemos a reunir para tomar decisiones urgentes. Las Fuerzas Armadas va a desplegar un contingente de 61.500 efectivos, 57.460 servidores policiales. También vamos a utilizar 8.412 vehículos entre patrulleros, motocicletas, buses, transporte pesado, 3 aeronaves y 41 drones. Allí también participarán más de 3.100 funcionarios a cargo del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Durante, antes y después del día de la consulta popular, 5.700 dispositivos monitorearemos sitios estratégicos de todo el país. Por otra parte, se detalló el avance de los hitos del calendario electoral, en los que destacan el número de electores y recintos nacionales y en el exterior. 597 personas que accederán a hacer el voto en sus propios domicilios. Son las privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Tendrán acceso a la votación 9.078 personas que lo harán en 20 provincias. Al momento, el CNE ya registra pedidos de personas naturales y jurídicas que desean hacer exit poll el día de las elecciones. Sin embargo, aún se analiza si cumplen o no los requisitos para participar. Importante también señalar que el Consejo Nacional Electoral ha informado que tiene 16 denuncias presentadas en el Tribunal Contencioso Electoral contra varias organizaciones políticas que no han presentado informes o no han subsanado errores en anteriores procesos electorales. Por otra parte, indicarles también que hasta el momento hay un 46% de avance en la impresión de papeletas y un 35% de avance en la impresión de documentos electorales. Esa es la información que les podemos contar hasta el momento. Ustedes tienen más. Muy buenas tardes. Igual para ti, Mafer, una buena tarde. Queda un poco más de una semana para que las encuestadoras publiquen sus números en torno al próximo proceso electoral. Las firmas Cedatos y Click Report difundieron ya sus más recientes informes que coinciden en un panorama favorable al gobierno nacional. Los números que maneja la encuestadora Click Report difieren de lo que hace una semana mostraba el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, que reportaba que más de la mitad de sus encuestados calificaban entre mala y muy mala la gestión del presidente Daniel Noboa.
Click Report sostiene que la presidencia de la República tiene un 54,43% de aprobación y se ubica apenas debajo de, en este orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Destaca en su más reciente reporte que de su titular, el presidente Daniel Noboa, los encuestados perciben como puntos a su favor la estabilidad política, su manejo de la política internacional, de lo económico y la generación de empleos. En este aspecto, aunque ya se marca un deterioro en relación a meses anteriores, octubre cierra con números favorables para el presidente, según CEDATOS. Entre buena y muy buena, 51.8%. Entre mala y muy mala, 46%. Entonces, es positiva la apreciación a la gestión del presidente. Pero, ¿qué pasa con la consulta popular y referéndum? Click Report, por ejemplo, señala que el 59,93% de sus encuestados está a favor de una asamblea constituyente. CEDATOS lo desglosa por temas y ahí también números a favor de las preguntas que se plantearán el próximo 16 de noviembre. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se permita el establecimiento de bases o instalaciones militares? El 58.4% está de acuerdo. Y está de acuerdo con eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. 68.9%. 69% está de acuerdo. Y está de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas. 76.8% habla de esa manera. ¿Usted está de acuerdo con convocar entonces a una asamblea constituyente? Sí. 59.2%. Aunque reconocen que apenas el 29% de los encuestados se sabe muy enterado del contenido del próximo proceso electoral. Otras encuestadoras como Clima Social y Comunicaliza esperan aún la venia del Consejo Nacional Electoral para publicar sus encuestas. Hasta la medianoche del próximo 6 de noviembre se puede. Carlos Acoto, Teleamazonas. Seguimos con más información, amigos. Gracias por elegirnos. Alias El Tunco, señalado como nexo del cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador y con vínculos con el narcotráfico en Manabí, está recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil. Las autoridades lo consideran uno de los responsables de la ola de violencia en esa provincia. Un traslado que evidencia el nivel de peligrosidad. La tarde de este domingo, Simón Agapo Marmolejo Zambrano, alias Tunco, llegó a Guayaquil a bordo de un helicóptero de la aeropolicial, escoltado por fuerte contingente policial y militar. Desde la pista, una caravana blindada lo condujo hasta el Centro de Privación de Libertad, La Roca, donde ingresó como objetivo de alto valor, bajo régimen de máxima seguridad. El Tunco es señalado por agentes de inteligencia como responsable de gran parte de la violencia que golpea a Manabí. El ministro del Interior afirmó que Tunco manejaba todas las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador. Investigaciones de la DINASED indican que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con la agrupación delictiva Los Choneros. Durante años operó en las galleras de Puerto Viejo, donde imponía su autoridad, supervisaba peleas y mantenía la lealtad de hombres armados. Su fama se sostenía por la intimidación. Su captura ocurrió la madrugada del pasado jueves en la gallera La Catedral en Puerto Viejo. Según el parte policial, el Tunco disparó contra Brian Alejandro Mera Chávez, un hombre con antecedentes penales, cuando intentó escapar. Policía Nacional lo interceptó en la vía Rocafuerte, portando su pistola cargada con municiones. La caída del objetivo de alto valor tiene un precedente familiar. En julio de este año, su hermano Carlos Alberto Marmolejo Zambrano fue aprehendido en Puerto Viejo junto a otros 2 hombres por tenencia y porte ilegal de armas y municiones. Durante ese operativo, la policía incautó un arsenal que incluía pistolas, fusiles, granadas de gas, municiones de distintos calibres. 2 días después de la captura del Tunco, en Rocafuerte se registró una masacre que dejó 9 personas asesinadas y 5 heridas. Un hecho que refuerza la preocupación por el nivel de violencia que domina la zona y la influencia de grupos criminales vinculados a las redes del Tunco. Catalina García, Teleamazonas. El gobierno recibió $100 millones menos en contribuciones debido a la migración de carga a puertos con menos regulación estatal. La Corte Constitucional analiza una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de puertos vigente.
En Guayaquil, 9 terminales portuarias operan vía autorizaciones administrativas. Es decir, el Estado en la mayoría de casos delega la administración del puerto a una empresa privada. La Ley General de Puertos y el Reglamento General de la Actividad Portuaria respaldan la acción. Por ejemplo, el artículo 4 de la ley autoriza el uso con propósitos comerciales de puertos o instalaciones marítimas por parte de personas naturales o jurídicas, privadas o públicas. Y aquí el debate se centra en la falta de control y la competencia desleal que, según especialistas, existe en los puertos privados, lo que se traduce en perjuicio al Estado e incremento de delitos como contrabando y narcotráfico. Y es que, a diferencia de las terminales portuarias concesionadas, los puertos que operan vía administrativa no pueden ser examinados por la Contraloría General del Estado. Algo que fomenta la inseguridad porque se hace más fácil utilizar estos puertos que no están sujetos a controles por parte del Estado. A esto se le añade que los puertos que operan vía administrativa pagan menos derechos y cánones al Estado que los concesionados. La Asociación de Terminales Portuarias Privadas se defiende y asegura que si no pagan un canon de concesión al Estado es porque no recibieron instalaciones estatales plenamente operativas, y detallan que con sus propios recursos costean la inversión en infraestructura, equipamiento y operación. Sin embargo, el perjuicio al Estado existe. El ex viceministro de Economía, Santiago Caviedes, lo cuantifica. Con los datos del año 2024 se dejó de recaudar 13 millones de dólares en impuesto a la renta por la migración de carga desde los puertos concesionados hacia los puertos habilitados. En términos de contribuciones, el Estado dejó de percibir 17 millones de dólares. Por todo lo expuesto, en abril se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Puertos y el Reglamento de la Actividad Portuaria. La Corte ya admitió a trámite dicha demanda. Ahora se espera que hasta el 5 de noviembre el Ejecutivo, Legislativo y Procuraduría intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas. Intentamos dialogar con el Ministerio de Infraestructura y Transporte, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La posibilidad de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya no sea un prestador de salud, sino únicamente garantice el sistema de pensiones, abre el debate en el país. Para analistas, se deben considerar estudios jurídicos y económicos previo a cualquier reforma. Restarle atribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para garantizar su solvencia y responder al sistema de pensiones a largo plazo es un tema que puso sobre la mesa el presidente de la República, Daniel Noboa, con miras al nuevo texto constitucional, en el que se podría trabajar de aprobarse una asamblea constituyente, que el IES ya no sea un prestador de salud y sus usuarios pasen al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasaría con toda la infraestructura que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Haciendo unidades médicas, me refiero inclusive a las deudas que tiene el Estado con el seguro de salud individual y familiar. Declaraciones que preocupan, pues deben estar respaldadas por estudios de impacto jurídico y financiero, pues el IES no solo responde a un seguro de salud individual y familiar, administra en total 4 seguros. El seguro de riesgos del trabajo, el régimen especial del seguro social campesino, adicionalmente la cesantía, el seguro de desempleo y también en el caso de los fondos de reserva cuando los trabajadores deciden acumularlos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo sería el mecanismo en el caso de las unidades médicas? Porque al final del día estos se tratan de activos del seguro de salud individual y familiar. Para José Ortiz, presidente del Frente de Defensa del IES, es preocupante cómo malas decisiones con extensiones de salud sin pagos adicionales llevaron a desfinanciar un seguro que nació en 1936. Y se da prestaciones a quienes no tienen derecho, a quienes no cotizan, a quienes no financian el seguro. Desde el año 2010 nos ponen a las cónyuges y a los hijos menores de 18 años de edad. Ahí está lo que el señor presidente tiene que rectificar, pues. Por lo que apunta a que se debería optar por una reingeniería del seguro. En junio de este año, el IES alcanzó la cifra más alta en número de afiliados con 3,8 millones de personas, pero el total de beneficiarios del sistema de salud casi se duplica, pues llega a 7,1 millones, con 16 millones de atenciones médicas. Daniela Valencia, Teleamazonas. Momento de una nueva pausa, pero cuando regresemos, se realiza una feria laboral turística en Quito. Empresas ofrecen cerca de 350 vacantes.
Además, en temas internacionales, el partido oficialista en Argentina obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones parlamentarias. Todo esto y más al volver. Les contamos que este lunes 27 y martes 28 de octubre el Viceministerio de Turismo realiza en Quito la Feria Laboral Turística en el Centro de Exposiciones Eugenio Espejo hasta las 3 de la tarde. Más de 40 empresas participan en el evento y ofrecen cerca de 350 vacantes y 150 oportunidades de pasantías en el sector. En Guayaquil se realizará el 30 y 31 de octubre en el Instituto Superior Bolivariano en el campo Atarazana. Hoy estamos en la Feria Laboral dentro del programa Turismo Futuro. Turismo Futuro es una iniciativa que busca vincular jóvenes especializados en la industria del turismo justamente con la industria profesional. Lo que buscamos es que a partir de estas ferias, tanto las empresas turísticas como los profesionales del turismo puedan encontrar estas vacantes laborales y a partir de esta unión podamos seguir profesionalizando y mejorando la competitividad del sector turístico. Bueno, el primer requisito para ser parte de esta feria es haberse inscrito en la página ferialaboralturismoec.com, llenar sus datos, completar su hoja de vida y después de eso ya poder ser parte de la feria laboral. Y durante el feriado por difuntos de Independencia de Cuenca se proyecta un consumo turístico superior a $60 millones. Y presten atención porque hasta el momento no se plantea ampliarlo, pero el IVA bajará al 8%. Después del feriado de octubre en el que Carchi, Imbabura y el norte de Pichincha ni siquiera alcanzaron un 5% de ocupación por el paro de la CONAIE, noviembre inicia con un asueto nacional de 4 días, por Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. El gobierno busca impulsar a estas zonas. En focalizar una campaña de promoción principalmente para las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, Cayambe. Las anteriores semanas ya se entregaron el incentivo Bono Emprende. El día de mañana ya se va a empezar a promocionar la campaña Date una Vuelta, que lo que busca es que la gente de Quito y de las inmediaciones pueda movilizarse a las provincias de Imbabura y Carchi. Según el subsecretario de Desarrollo y Competitividad Turística, Carlos Tapia, este feriado suele registrar un alto flujo de turismo interno que se buscará potenciar desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Por ejemplo, la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes o las actividades turísticas. El incentivo en estas zonas va a ser de la reducción del IVA del 8 al 8%. Se va a anunciar próximamente la reducción del IVA en feriado. El IVA siempre se aplica a escala nacional porque aplica a todas las actividades turísticas formales. Estimamos que el consumo turístico sea superior al del año pasado, así que esperamos que podamos superar más o menos las cifras de 60-70 millones de dólares de consumo turístico. Ciudadanos en las provincias afectadas proponen que, además de campañas para promover visitas, el gobierno amplíe el feriado un día más. El momento aún no se está discutiendo sobre la ampliación del feriado, pero lo que sí es importante es que las campañas de reactivación que vamos a generar no van a estar exclusivamente enfocadas al tema del feriado. El objetivo de las campañas será que la ciudadanía visite la Sierra Norte no solo en feriados, sino también durante los fines de semana. María Gracia Chacón, Teleamazonas.